Estructura y marco regulatorio de las NIAs. Cuando hablamos sobre la estructura y marco regulatorio de las NIAs, hablamos sobre la presencia de la voluntad internacional orientada al desarrollo sostenido de la profesión contable a fin de permitirle disponer de elementos técnicos uniformes y necesarios para brindar servicios de alta calidad para el interés público. También esta tiene como objetivo mejorar la credibilidad de la información financiera y garantizar la calidad de los servicios por medio del desarrollo contable del auditor, quien tendrá a su disposición elementos técnicos confiables y garantizados para brindar información evidente al público. Cuando hablamos sobre la estructura y marco regulatorio de las NIAs, también estamos haciendo una comparación de este marco internacional con el marco normativo nacional. Es aquí donde observamos la comparación entre NAGA y NIA. La NAGA, normas de auditoría generalmente aceptadas, son requisitos de calidad que deben implementarse para el desempeño del trabajo de auditoría profesional. Es un soporte obligatorio en la realización de las diversas actividades realizadas por los contadores públicos. La NIA, que son las normas internacionales de auditoría, deben ser aplicadas en forma obligatoria en la auditoría de estados financieros y deben aplicarse también con la adaptación necesaria a la auditoría de otra información y de servicios relacionados. Hablando un poco sobre las normas de auditoría en Colombia, la NAGA y la norma internacional de auditoría NIA, podemos observar una tabla donde se pueden mirar las comparaciones y las diferencias que hay entre estos dos marcos normativos. La NAGA es una norma que fue promulgada en la Ley 43 de 1990, que dice en su artículo número 7, las normas de auditoría generalmente aceptadas se relacionan con las cualidades profesionales del contador público, con el empleo de su buen juicio en la ejecución de su examen y el informe respectivo. También observamos que esta norma nos habla sobre la independencia, la integridad y la objetividad. La norma personal referente a la independencia del contador público. El contador público debe tener independencia mental en todo lo relacionado con su trabajo, para garantizar la imparcialidad y objetivo de sus juicios. También, esta norma nos habla sobre las normas que deben tener en su trabajo los contadores públicos. Es decir, que las normas de auditoría relativas a la ejecución del trabajo determinan los procedimientos de auditoría que han de ser considerados por los contadores públicos en el momento de realizar una auditoría o revisión fiscal. Por otro lado, las normas internacionales de auditoría NIA surgieron teniendo en cuenta los avances tecnológicos y la recuperación de información que sucede diariamente. Además, con la incursión de las NIF, le dieron un nuevo sentido a la NIA. A partir de 2016 inició la implementación de las NIA. Sin embargo, con la incursión de las NIF, obligó a las empresas a iniciar sus prácticas a principios de 2015 y se afianzó con la publicación del decreto 302. Esta norma especifica que el contador público debe tener independencia mental, imparcialidad y objetividad. Esto lo dice la NIA 100 de esta norma, en todo lo relacionado con su trabajo para garantizar la razonabilidad de sus juicios. La NIA a su vez nos habla sobre la planeación y conducción que debe tener el contador público en una auditoría, es decir, la NIA 300. El contador público debe planear y conducir el contrato de aseguramiento de una manera efectiva para satisfacer el objetivo del contrato. Podemos ver una diferencia notable en esta norma, que es mucho más compleja que las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. También observamos en la NIA 550, que nos habla sobre las partes relacionadas, donde nos especifica que el auditor necesita tener un nivel de conocimiento del negocio e industria de la entidad que permite la identificación de eventos. Las normas internacionales de auditoría se implementaron mediante 5 normas emitidas por la Junta de Aseguramiento de Auditoría Internacional y ASBI, con el patrocinio del IFAC. Estas 5 normas son: primera, la Norma Internacional de Control de Calidad NIC. Segunda, las Normas Internacionales de Trabajos de Revisión NIRT. Tercera, las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar ISAE. Cuarta, las Normas Internacionales sobre los Servicios Relacionados NIRS. Y 5, el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad. Existe una diferencia esencial entre estos dos marcos normativos. La NAGA, por su parte, se consideran los ejes centrales de la auditoría: planear, ejecutar, supervisar e informar. Lo que sucede es que lo hacen desde dos perspectivas distintas y con diferencias significativas desde el punto de vista de enfoque.
pues la NAGA en Colombia no contempla la administración del riesgo como algo relevante. Su enfoque está encaminado más hacia la detección de riesgo. En cambio, el enfoque de la NIA está encaminado más hacia la prevención, como se está haciendo hoy en día la auditoría. Estructura y marco normativo de las NIAs. Estas tienen una relación y una codificación que fue publicada por el IASB en el 2014. Existen varias categorías por las cuales se clasificaron las NIAs. Tenemos principios y responsabilidades generales. Esta abarca desde la NIA 200 hasta la 265. En esta se establecen los objetivos del auditor, sus responsabilidades, el control de calidad, entre otros temas. En la siguiente categoría, evaluación del riesgo y respuesta a riesgos evaluados, abarca desde la NIA 300 hasta la NIA 450. En esta se habla sobre la planificación, identificación, importancia y respuestas al riesgo y evaluación de los errores identificados. También tenemos otra categoría denominada evidencia de auditoría. Esta parte desde la NIA 500 hasta la NIA 580. Toma aspectos importantes de los papeles de trabajo y de las evidencias que debe tener en cuenta el auditor. La auditoría de grupos y uso del trabajo de otros. Esta parte desde la NIA 600 hasta la NIA 620 se enfoca en consideraciones especiales de las auditorías que deben tener en cuenta los auditores internos. Las conclusiones de auditoría y presentación de informes es una categoría muy importante, porque esta va desde la NIA 700 hasta la 730. Aquí pues deben tener en cuenta la forma cómo debe opinar el auditor y pues la presentación del informe. Y por último, que son las áreas especializadas, que parte desde la NIA 800. En esta categoría se tienen en cuenta consideraciones especiales de auditoría de estados financieros, preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos. En Colombia existe un proceso o un plan de convergencia hacia normas internacionales, que está dispuesto de la siguiente forma. Primero aparece la Ley 1314 de julio 13 de 2009. En esta ley se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia. Fue creada en función del interés público, establece el proceso de convergencia de normas con estándares internacionales, excluye la contabilidad pública y la de los costos. Existe una independencia y una autonomía de normas tributarias frente a las normas contables y de información financiera. Y referentes a la convergencia hay unos estándares internacionales establecidos, unas mejores prácticas y una evolución de los negocios. En este plan de convergencia en Colombia se habla de unos estándares contables de referencia, que están divididos en tres grupos. Grupo 1. Las normas internacionales de información financiera NIF, emitidas o en proceso de emisión por el IASB, junto con sus interpretaciones, el marco de referencia conceptual, fundamentos de las conclusiones y las guías para su implementación. El grupo 2, las normas internacionales de información financiera para las pymes, emitidas por el IASB. Y el grupo 3, que son las normas contenidas en la propuesta del Consejo Técnico de la Contaduría Pública de Colombia a las autoridades de regulación de fecha del 2 de octubre de 2012, tituladas Propuestas de normas de información financiera para las microempresas, Decreto 2706 de 2012. Hablemos un poco sobre el proceso de convergencia a normas internacionales en Colombia. Pues estas comienzan a surgir cuando se implementa en Colombia el Decreto Reglamentario 2649 de 1993. También cuando hay una ley de reestructuración empresarial, la 590 de 1999, la ley 1116 de 2006 en su artículo 122 y el proyecto de ley 165 de 2007. Anteriormente estábamos hablando sobre unos estándares internacionales de referencia. En el grupo 1, que aplica el estándar internacional NIF plenas, este grupo está regulado en Colombia por tres decretos: el decreto 2784 de 2012, el decreto 3023 de 2013 y el decreto 3024 de 2013. En estos tres decretos, lo que se habla de cómo se presentan los estados financieros. Se habla sobre la propiedad de planta y equipo, los estados financieros separados, los instrumentos financieros, es decir, su presentación. Se habla sobre estados financieros consolidados y se establecen todos los requisitos para pertenecer al grupo 1. El grupo 2 aplica el estándar internacional para las pymes. Este grupo no ha sido regulado en el año 2012
y terminó siendo el descarte de los otros dos grupos, es decir, quien no pertenece al grupo 1 o al grupo 3, pues debe pertenecer al grupo 2. Se encuentra en el decreto 3022 de 2013, donde este decreto determina quiénes pertenecen al grupo 2 y quienes poseen anexos que contienen el estándar internacional denominado NIF para las pymes. En el grupo 3, precisamente no se tiene un estándar internacional, sino que se aplica la norma local. Funciona a través de dos decretos, el decreto 2706 de 2012, que establece unos requisitos y condiciones para pertenecer a este grupo, pero que tiempo más adelante, en el 2013, fue modificado por el decreto 3019, el cual en resumen mantiene la claridad de cada uno de los grupos y las regulaciones respectivas. El marco normativo de las normas de aseguramiento de la información está compuesto por: primero, las normas internacionales de control de calidad; segundo, normas internacionales de trabajo de revisión; tercero, normas internacionales de trabajo para atestiguar; cuarto, normas internacionales de servicios relacionados; quinto, el código de ética para profesionales de la contabilidad; sexto, las normas internacionales de auditoría. Estas normas permiten al auditor la obtención de evidencias de auditoría adecuadas a una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros preparados bajo los nuevos marcos normativos aplicables en Colombia. Hablemos de forma específica sobre todas estas conjuntos de normas que conforman las normas de aseguramiento internacional. Tenemos la norma internacional de auditoría, que son un conjunto de normas expedidas por la Federación Internacional de Contadores, las cuales les permiten al revisor fiscal o al auditor desarrollar un trabajo profesional con herramientas de alta calidad reconocidas a nivel mundial. Dichas normas son una plataforma técnica para la adecuada obtención de evidencias en el proceso de auditoría y el posterior informe sobre la razonabilidad de estado financiero. La norma internacional de control de calidad, ICQC, se refiere a la responsabilidad y la aplicación de las firmas de contadores sobre su sistema de control de calidad para auditorías y revisiones de estados financieros. ¿Cuál es el objetivo principal de esta norma? Establecer y mantener un sistema de control de calidad que provea una seguridad razonable de que la firma y su personal cumplan con los estándares profesionales y requisitos regulatorios legales. Las normas internacionales de trabajos de revisión son un conjunto de normas que son aplicadas a un auditor que acepta el encargo para efectuar una revisión de los estados financieros intermedios y no es responsable de emitir una opinión sobre los estados financieros anuales. Las normas internacionales de trabajo para atestiguar, ISAE 3000, sirve para atestiguar trabajos distintos a los de auditoría o de revisión de información histórica y hace una distinción entre los términos del contrato de aseguramiento razonable y el aseguramiento limitado. El primer objetivo es expresar una conclusión positiva sobre la materia del encargo y debe reducir el riesgo hasta un nivel aceptablemente bajo. Esta ISAE permite que el contador establezca la extensión de los procedimientos y la naturaleza del trabajo, por lo tanto puede focalizar su trabajo en la evaluación de un riesgo específico. Las normas internacionales de servicios relacionados, NIRS, se refieren a encargos relacionados con la información financiera. La finalidad de esta norma es establecer normas y suministrar criterios sobre la responsabilidad profesional del auditor cuando se ejecuta un encargo de realización de procedimientos acordados sobre información financiera y en relación con la forma y contenido del informe que emite el auditor como resultado de dicho encargo. Por otra parte, también está el Código de Ética para la Contabilidad, que se mantiene un poco parecido al de Colombia, sino que este contiene una serie de requerimientos de carácter ético que deben regir al actuar de los profesionales de la contaduría, teniendo en cuenta la responsabilidad de su labor frente al interés público. Es importante conocer cuáles son los órganos emisores de las normas de aseguramiento. Dentro de estos tenemos el IASB, la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad. Es un organismo independiente del sector privado que desarrolla y aprueba las normas internacionales de información financiera. El IASB funciona bajo la supervisión de la Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. ¿Cuáles son los objetivos del IASB? Primero, desarrollar, buscando el interés público, un único conjunto de normas contables de carácter global que sean de alta calidad, comprensibles y de cumplimiento obligatorio. Segundo, promover el uso y la aplicación rigurosa de tales normas. Tercero, llevar a la convergencia entre las normas contables nacionales y las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera hacia soluciones de alta calidad.
Por su otra parte tenemos ciertos comités de normas internacionales de contabilidad. Tenemos el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, IACC, que tuvo su origen en 1973 y nace para la formulación de una serie de normas contables que pudieran ser aceptadas y aplicadas con generalidad en distintos países, con la finalidad de favorecer la armonización de los datos y su comparabilidad. Tenemos el IFAC, que es la Federación Internacional de Contadores, una organización mundial para la regulación de la profesión del contador, fundada en 1977. Su misión es servir al interés público, fortaleciendo de forma continuada la profesión contable en todo el mundo y contribuyendo al desarrollo de economías internacionales fuertes, estableciendo y promoviendo la observancia de normas profesionales de alta calidad, pues impulsando la convergencia internacional de estas normas y tomando postura en el interés público allá donde la experiencia de la profesión sea más relevante. Este órgano está compuesto por 159 miembros y asociados en 124 países en todo el mundo, que representan aproximadamente 2.5 millones de contadores en la práctica independiente, industria y comercio, el sector público y la educación. Tenemos por otra parte el ISAR o International Standard of Accounting and Reporting, que es un grupo de trabajo intergubernamental que busca la transparencia de empresas y la contabilidad a nivel corporativo. Su objetivo principal es mejorar la fiabilidad de informes y comparabilidad mundial de empresas. Este grupo de trabajo va dirigido a pequeñas empresas y empresas unipersonales que tienen pocos trabajadores administradas por propietarios. Veamos un poco la línea de tiempo sobre el origen e historia de las normas de auditoría. En 1977 se crea el IFAT. En 1978 se fundó el IASB, que se centró en tres áreas: el objetivo y el alcance de las auditorías, de estados financieros, las letras de encargos y las guías generales de auditoría. En 1991, las guías del IAP se volvieron a elaborar como normas internacionales de auditoría. En el 2002, el IAP se reconstituye como el Consejo de las Normas Internacionales de Auditoría y de Aseguramiento, IASB. En el 2003, el IFAT aprobó una serie de reformas diseñadas para seguir fortaleciendo sus procesos de emisión de normas, incluidos los del IASB, a fin de que puedan actuar de manera más eficaz para el interés público. En el 2004, el IASB comenzó el proyecto Claridad, un completo programa para mejorar la calidad de las ISA. Este programa incluye la aplicación de nuevas convenciones a todas las ISA. En el 2009 al 2011 se crea una estrategia y programa de trabajo que establece la dirección y las prioridades de sus actividades. ¿Qué se entiende por estándares internacionales de auditoría? Son estándares profesionales que se ocupan de la responsabilidad del auditor independiente al realizar una auditoría sobre estados financieros. Hay por lo menos tres maneras de entender los ISA. Primero, un enfoque reducido. Segundo, un enfoque amplio. Y tercero, un enfoque ISA Plus. Expliquemos un poco estos tres enfoques. El primero, que es un enfoque reducido de los ISA, considera únicamente los que se refieren a la auditoría de estados financieros. En la práctica, este enfoque se queda con los estándares emitidos en los años 1970 y 1980, desconociendo en buena parte su evolución posterior. Una ventaja muy significativa de este enfoque reducido es que su éxito logró que ya no se acepte la presentación de estados financieros si estos no están auditados según estándares internacionales de auditoría. El enfoque amplio de las ISA es el que actualmente tiene el IASB y está incorporado en sus últimos Handbook. Según este enfoque, los ISA constituyen un sistema conjunto amplio que incluye: primero, debe contener unos fundamentos o respaldos. Segundo, estándares internacionales sobre control de calidad. Tercero, estándares internacionales de auditoría. Cuarto, estándares referidos a las auditorías y revisiones de información financiera histórica. Quinto, estándares referidos a los compromisos de aseguramiento diferentes a las auditorías o revisiones de información financiera histórica. Y sexto, estándares internacionales sobre servicios relacionados. Es un trabajo de aseguramiento. Es cuando un contador público expresa una conclusión u opinión para incrementar el grado de confianza de los usuarios de información pública. Debe realizar una evaluación o medición aplicando ciertos criterios en su análisis. Es ahí cuando entonces estamos frente a un trabajo de aseguramiento. ¿Qué elementos se deben tener en cuenta en un trabajo de aseguramiento? Existe una relación entre tres partes: el contador público, la parte responsable y los usuarios del informe o la conclusión. Es así en su modo que tenemos los siguientes elementos. Primero, un asunto sobre el cual se realizará el trabajo.
Segundo, unos criterios adecuados que contienen relevancia, integridad, confiabilidad, neutralidad y comprensibilidad al realizar una auditoría. Tenemos la evidencia suficiente y adecuada, que es cuando planeamos y ejecutamos un trabajo de aseguramiento, el cual debemos tener una actitud de escepticismo profesional para obtener evidencia suficiente. El último elemento de los trabajos de aseguramiento pues es el informe escrito acordado al trabajo desarrollado. Este debe tener seguridad razonable o una seguridad moderada. Existen unos principios generales de un encargo de procedimientos acordados. Estos están de acuerdo al Código de Ética de la IFAP. Un auditor debe cumplir con los siguientes principios fundamentales. Primero, integridad, es decir, debe ser directo y honesto en todas las relaciones profesionales. Segundo, debe tener objetividad e independencia, que no permite que el sesgo o conflicto de intereses ni influencia indebida de los demás afecte sus juicios profesionales. Tercero, debe tener competencia profesional y debido cuidado, es decir, mantener los conocimientos y habilidades profesionales en la medida necesaria para asegurar un servicio de alta calidad. Cuarto, confidencialidad respecto a la información obtenida como resultado de las relaciones profesionales, o no revelando dicha información a terceros, es decir, no debe afectar la empresa a la cual le aplica la auditoría. Y quinto, debe tener una conducta profesional, cumpliendo las leyes y los reglamentos establecidos. La norma internacional de control de calidad, ICQC1, es una norma que está enfocada al control de calidad, que deben ejercer las firmas o contadores profesionales que desempeñen auditorías o revisión de estados financieros y otros trabajos para atestiguar y servicios relacionados. Este control de calidad está arreglado en dos guías, se puede decir que es la columna vertebral. La NIC 1, que nos habla sobre el control de calidad, encabeza a los responsables de la firma o el contador público que ejerce la labor, y la NIA 220, que nos habla sobre el control de calidad en cada encargo. ¿Cuáles son los objetivos principales de esta norma? Establecer y mantener un sistema de control de calidad que provea una seguridad razonable de que la firma y su personal cumplen con los estándares profesionales y requisitos regulatorios y legales. Es necesario conocer los requisitos o elementos del sistema de control de calidad en una firma de auditores. Para que la firma establezca y mantenga un sistema de control de calidad, estos deberán incluir políticas y procedimientos que contengan los siguientes elementos. Primero, responsabilidad de los dirigentes sobre la calidad dentro de la firma. Segundo, requisitos éticos relevantes. Tercero, aceptación y continuidad de las relaciones con clientes y trabajos específicos. Cuarto, recursos humanos. Quinto, desempeño del trabajo. Y sexto, un monitoreo. Los requisitos o responsabilidades de dirigentes es simplemente que la firma debe tener o establecer unas políticas y procedimientos diseñados para promover una cultura interna que reconozca que la calidad es esencial para desempeñar un trabajo, asignar responsabilidades operacionales con respecto al sistema de control de calidad y designar a un socio responsable para crear el departamento de calidad. Se debe tener en cuenta también los requisitos éticos relevantes, es decir, que debe haber una independencia, un conflicto de intereses y sobre todo debe haber una confidencialidad. Si estos tres pilares se cumplen en una empresa, pues no habría corrupción como la vemos hoy en día. El auditor debe preocuparse por evaluar adecuadamente la aceptación y continuidad de relaciones con clientes y de trabajos específicos. En cierto sentido, las políticas deben estar definidas por la firma para contemplar que deben ser competentes para desempeñar el trabajo y tener las capacidades, el tiempo y los recursos. Además que se deben cumplir con los requisitos éticos relevantes y se debe considerar la integridad del cliente sobre todas las operaciones. También es importante realizar procesos de selección que permitan reclutar el mejor recurso humano, es decir, que haya un excelente reclutamiento, una evaluación de desempeño, capacidades y competencia, un programa de desarrollo profesional, desarrollo de cartera profesional, compensación, estimación de necesidades de personal y asignación de equipos de trabajo. El último elemento es que va a haber un monitoreo al sistema de control de calidad, es decir, que la junta directiva debe crear un programa de monitoreo, un procedimiento de inspección, informes de resultados de la auditoría, una evaluación, comunicación y corrección de deficiencias y un programa de quejas y reclamos. El ISAE 3000. El ISAE 3000 consta de pautas para el comportamiento ético, la gestión de calidad y el desempeño de un compromiso. Se aplica para auditorías de control interno, sostenibilidad y cumplimiento de las leyes y reglamentos. En el estándar ISAE 3000 no se incluyen pautas detalladas para el desempeño del trabajo. Esto implica que el auditor
en uso de su juicio profesional, debe establecer los controles probados y los métodos de prueba. Un informe ISAE 3000 generalmente consiste en una descripción del alcance, la norma contra la cual se prueba el informe, una descripción del marco de control y una descripción detallada del sistema de gestión de riesgo. En el ISAE 3000 se deben tener en cuenta la planificación, que incluye alcance, énfasis, momentos de realización y desarrollo, plan de encargo, naturaleza, momento de realización, procedimiento de su extensión y el porqué de su elección. También, ¿esto para qué sirve? Para identificar áreas importantes, identificar potenciales, problemas, organizar y gestionar el encargo, asignar el equipo de trabajo, supervisar el equipo de trabajo y coordinar el trabajo a realizar por otros profesionales. También debe haber un conocimiento del encargo, que en materia de objeto análisis esto debe tener características, criterios y aspectos especiales.